Visión País, construyendo ciudadanía, es presentado por Unión de Facultades de Medicina del Paraguay, UFAMEP, Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIESP, auspiciado por Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, Materazzi, reinventamos el descanso, Silvestri Muebles, nuestra calidad, una tradición. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos analizar con ustedes dos temas. El primer tema tiene que ver con lo que está aconteciendo en el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología, el órgano rector del Estado responsable de la formulación e implementación de las políticas públicas en el ámbito de la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad. Por eso queremos titular el primer tema, el dilema irresoluble del CONACYT. Y queremos ver qué tipo de dificultades es lo que está aconteciendo en ese contexto del órgano más importante para el ámbito científico de nuestro país. Algunos señalan que por ser pobres tendríamos que priorizar otros aspectos y no precisamente la ciencia. Y todo lo contrario, porque somos pobres, debemos invertir en la ciencia. Y eso está suficientemente demostrado en la historia de la humanidad, que aquellos países que invirtieron en ciencia y tecnología e innovación y calidad han podido superar los dilemas sociales. Por tanto, sin maximizar lo que es la ciencia y, digamos, la tecnología, sin lugar a dudas, es una condición necesaria para lograr el desarrollo humano. Nos acompaña para este análisis, en este primer tema, el profesor José Luis Cartes, presidente de la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay. Muy buenas noches, profesor José Luis, gracias por haber aceptado la invitación. Muy buenas noches, Francisco, un gusto estar aquí, con mucho gusto. Bien, vamos a una brevísima pausa y ya a la vuelta vamos a ver qué pasa con el órgano de ciencia, tecnología, innovación y calidad. ¿Qué está pasando en ese espacio tan importante? Amanecer bien informado. Aquí desde el interior por NPI. Conociendo la realidad de tierra adentro. La necesidad de informar cuanto más ya la producción de autoconsumo ni un diva, la cocuego de ya esa seca. Un recuento en vivo desde el interior del país. Llevan más de 30 años de lucha, dicen, reclamando indemnización como exobrero. Con la conducción de Robert Figueredo y el apoyo de un gran equipo de corresponsales desde el interior del país. De lunes a viernes a las 5 horas, NPI nos conecta. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. La ANDE recuerda la vigencia de la campaña Epagay Gatumijaisha, dirigida a clientes de baja tensión y que deban 6 facturas o más. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. Dos delincuentes cobardemente agredieron a una persona que estaba camino a su trabajo. Una salvajada lo que hicieron. Noticias de 6 a 9. Lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta. En el año 1997, por ley 1028, se crea el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología y se modifica y amplía dicha disposición legal por la cual se crea dicho organismo con la ley 2279 del año 2003.
En principio, la primera disposición legal hablaba de un organismo de ciencia y tecnología y con la ley 2279 se amplía lo que tiene que ver con la innovación y la calidad. Además de otras, por supuesto, facultades que se otorga a este órgano rector. Veamos básicamente qué es el CONACYT. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, digo bien, señor director, si proyectamos la placa del artículo que refiere al artículo 1, ley 2279 de la institución de los sistemas. Por la presente ley se instituye el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación integrado por el conjunto de organismos, instituciones nacionales públicas y privadas, personas físicas y jurídicas dedicadas o relacionadas a las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, dice entre otras cosas este artículo. En tanto que siempre en la ley 2279, artículo 7, habla de las atribuciones del CONACYT y por supuesto ustedes pueden visualizar ahí, no nos vamos a ocupar en detalle de las atribuciones o facultades legales que tiene este órgano rector. Lo que sí me interesa instalar como idea, antes de formular la pregunta a nuestro invitado, es lo que tiene que ver con el artículo 8 de la composición. El CONACYT estará compuesto de 14 consejeros titulares e igual número de suplentes, quienes representarán a cada una de las instituciones y sectores siguientes: la Secretaría Técnica de Planificación de la Presidencia de la República, el Ministerio de Industria y Comercio, a través del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las universidades estatales, las universidades privadas, la Unión Industrial Paraguaya, la Asociación Rural del Paraguay, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio, la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, las centrales sindicales, la Sociedad Científica del Paraguay y la Asociación Paraguaya para la Calidad. Dice el artículo 8 de la ley 2279 referida a la composición del órgano rector. Vamos a ocuparnos justamente cómo está compuesto este órgano rector. Se supone que si es el órgano responsable de la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad, ¿qué hace, digamos, el sector empresarial en este órgano? El artículo 9, simplemente algunas ideas para poder instalar y a partir de ahí poder entender lo que está aconteciendo hoy en CONACYT. El artículo 9, reitero, del periodo de los consejeros. Los consejeros durarán 2 años en sus funciones, serán nombrados por decreto del Poder Ejecutivo a propuesta de los organismos a los cuales representan. Los miembros suplentes reemplazarán a los titulares en el Consejo en los casos que establezca su reglamento. Esto es muy importante porque hoy los que están fungiendo de consejeros están con el mandato fenecido y la famosa figura de la reconducción tácita. Cualquier, digamos, mandato fenecido en Paraguay se invoca la figura de la reconducción tácita, cuando se olvida que solamente hay una ley especial que rige para el Poder Judicial, donde aparece en el derecho positivo nacional la figura de la reconducción tácita. Artículo 10 de los requisitos para ser miembro del CONACYT, y esto no es un dato menor, porque este es el problema central hoy del CONACYT. Dice el artículo 10, para ser miembro del CONACYT se requiere nacionalidad paraguayo por naturalización, poseer título universitario máximo, otorgado por una universidad nacional, preferentemente en las áreas de las ciencias causativas o tecnológicas o el equivalente de una universidad extranjera debidamente revalidada en el Paraguay y haber ejercido la docencia universitaria o poseer experiencia comprobando el ejercicio de su profesión por un periodo mínimo de 10 años. Y en lo que hace el artículo 11 de la presidencia del CONACYT, el presidente del CONACYT es elegido entre los miembros, es decir, por sus pares. Pero lo que quiero significar de este artículo 11, refería a la figura de la presidencia, es justamente que el presidente de CONACYT es el que tiene que asesorar al presidente de la República a lo que hace a la política pública de la ciencia, la tecnología, la innovación y la calidad. Por tanto, tiene que ser un científico. Hay muchas cuestiones, pero vamos ya a formular las preguntas a nuestro invitado, el profesor José Luis Cartes, en su carácter de presidente de la primera asociación de investigadores científicos. Así es, profesor. Sí, esta es la primera asociación de investigadores científicos del Paraguay. Quiero recordar que justamente nace como fruto de la crisis del CONACYT que se desarrolló en diciembre de 2018, cuando justamente se barajaba el nombre de Felipo como candidato al frente del CONACYT.
Ahora, para que la audiencia pueda entender, porque solamente lo que estamos en el mundo académico, el de la investigación, a veces nos preocupa este tema de la investigación del organismo como CONACYT, pero digamos, una buena parte de la opinión pública es CONACYT, que es. Ya presenté, por eso me referí a algunos artículos de la ley que crea este organismo. Profesor, puntualmente, ¿cuál es el dilema irresoluble del CONACYT desde el 2018 a la fecha? Básicamente, el CONACYT es el organismo que está encargado de desarrollar la ciencia en el país. ¿Qué significa eso? Significa formar profesionales científicos, significa proveer a esos profesionales científicos de herramientas, de lugares donde pueda trabajar, que pueden ser, por supuesto, preferentemente la academia, pero también a institutos que se dedican a la investigación científica, entonces, y aplicar esos conocimientos científicos en innovación, porque el espíritu de la innovación y el desarrollo del CONACYT es siempre basado en ciencia, basado en conocimiento. Ese es el espíritu del CONACYT, y lo que vemos es que su ley de creación justamente contempla muy poca representatividad del sector científico. Nosotros, por ejemplo, no estamos representados, salvo por la Sociedad Científica del Paraguay, 1 de 14. Que también alguna vez tenemos que discutir, porque yo tengo mi postura crítica frente a la Sociedad Científica del Paraguay, cuyos requisitos para mí todavía son discriminatorios, desde el punto de vista de que se supone que en esa sociedad tendría que estar, digamos, los que tienen algún reconocimiento como investigadores y no precisamente, porque esto es una cuestión también en nuestro país, en algunos casos yo suelo ser exagerado, uno tiene que presentar un diagnóstico de una enfermedad terminal para que te pueda reconocer cierto organismo cuando te quedan 1 o 2 años de vida. Bueno, pero eso entre paréntesis. El tema de del CONACYT, en el 2018, ¿qué dilema hubo, digamos? Porque hubo una manifestación de los investigadores. Sí, hubo una crisis del CONACYT justamente porque se le iba a nombrar a Eduardo Felipo como titular del CONACYT, y lo que nosotros habíamos objetado es que el ingeniero Felipo no tiene la capacidad, el conocimiento, el background suficiente para manejar la ciencia y tecnología en el país, que es justamente lo que podemos ver actualmente. Dado los indicadores que estamos viendo en el CONACYT, el grado de ejecución de los fondos que hay en el CONACYT, que es muy insuficiente, los retrocesos que tuvimos en los distintos programas, en el PRONI, en Prociencia. Entonces, creo que el tiempo nos está dando la razón. Y ahora estamos retomando este tema gracias a que el asesor jurídico de la presidencia, el doctor Uteman, el abogado Uteman, dictaminó ante el pedido del CONACYT de la renovación de los cargos, dictaminó que la ley, como bien mencionante, 227903, menciona una condición que tiene que ser el último grado académico y que tiene que tener 10 años o más de docencia universitaria para poder ocupar ese cargo. Y muchos de los consejeros no cumplían ese cargo. Lastimosamente, desde la producción periodística no pudimos acceder al listado, pero me habían dicho, no quiero ser irresponsable porque no cotejé, pero que casi la mitad de la lista que pasó el CONACYT a la Presidencia de la República, porque los miembros del CONACYT son designados por decreto del Poder Ejecutivo, y que la mitad de esa lista no tienen uno de los requisitos legales, que tiene que ver con el título académico máximo, que es el título de doctor en un nivel de posgrado. Esto no es un dato menor, porque hay carreras, disciplinas en las que se había otorgado el título de doctor, pero obviamente ese título de doctor en un nivel de grado, bajo ningún punto de vista, es el título de grado académico, según la literatura especializada, y desde que se creó la universidad, digamos, en la época medieval, siglo XIII, hasta hoy, el título académico máximo es el título de doctor en un nivel de posgrado. La mitad, o sea, esto no es un dato menor, y de hecho afecta también en la persona del que estuvo fungiendo de presidente del CONACYT, que es el ingeniero justamente Felipo, ¿no? Felipo. Felipo, sí, el ingeniero Felipo. Ahora, ¿cuál es el cuestionamiento principal, aparte de esta cuestión legal, digamos, de ustedes como asociación a la gestión de CONACYT? Básicamente eso que mencioné, ¿verdad? Y tenés mucha razón cuando vos hablas de una crítica también hacia el sector científico.
la crítica para nosotros es algo muy positiva. ¿Por qué? Porque el crecimiento científico se basa en evaluaciones y la calidad de la evaluación de la gestión científica, tanto del investigador o la investigadora, como de la institución que es responsable, es un punto crítico para poder crecer como institución y para poder desarrollar las ciencias. Entonces, varios de estos programas, por ejemplo, el Prociencia, que estaba dando fondos para investigación, tuvimos muchos problemas de censura previa, por así decirlo, de ciertos temas que no podían ser investigados dentro del CONACYT. ¿Por qué? Porque parece ser que iba contra intereses o iba contra prejuicios, iba contra, no sé, mira, acá por ejemplo tengo una entrevista que se le hizo en esas épocas, hace unos cuantos años, al doctor Ricardo Felipo, que es doctor en química industrial, ya recibido de grado como título de doctor, y en ese entonces él estaba haciendo y emitiendo juicios a una serie de investigaciones que estaban siendo juzgadas. Está cometiendo prevaricato en esta ¿Por qué? entrevista, porque él está acusando de que los investigadores somos todos unos cachafá, que engañamos, que había una propuesta que vino en nombre de una institución, pero que era falsa, siendo que estaba la carta firmada del titular de esa institución presentando esa propuesta. Entonces, se formó un comité ad hoc, en el cual Ricardo Felipo y otros consejeros básicamente filtraron las investigaciones que fueron puntuadas por pares científicos de Latinoamérica que juzgaron esos trabajos y esos fueron dejados de lado. Quiero volver sobre ese tema, profesor. La Federación de Instituciones de Educación Superior del Paraguay, FIES, agrupa a los institutos, universidades y entidades de grado superior a nivel nacional. Promueve espacios de encuentro, debate y asesoramiento sobre problemáticas que atañen al ámbito educativo. Plantea la creación permanente de programas de investigación y formación sobre las relaciones existentes entre la educación superior, la producción y gestión del conocimiento, generación y aplicación de tecnologías. FIES. Me quedan 60 segundos. Lastimosamente en televisión el tiempo es tiránico, profesor, pero le tendremos en otro momento para hablar con mayores detalles. Sí. ¿Cuál es la posición hoy de la Asociación de Investigadores Científicos del Paraguay en relación con esta postura del Poder Ejecutivo? Que hay que recordar, es la única vez que un Poder Ejecutivo en Paraguay exige el cumplimiento del requisito legal para ser miembro de este órgano tan importante como CONACYT. Básicamente nosotros apoyamos al dictamen de UTEMAM y exigimos que se cumpla la ley, tal como dice. La ley es clara. Hay que recordarle al titular de CONACYT que son dos las leyes que crean y después se modifica, amplía al CONACYT porque él menciona solamente la primera. Y el máximo título académico es el título de doctor. Eso está visto en cualquier parte del mundo. Acá en Paraguay, un título de grado es un título que te habilita. Por ejemplo, un doctor puede diagnosticarte, puede atenderte porque recibió su título de médico. Ese es el título de grado. Ahora, si el doctor va a dar una charla magistral sobre cáncer y la evolución de la investigación científica, eso ya requiere de una serie de posgrados. Requiere el título de doctor. Claro. Ese es el título máximo. Entonces, si los representantes de las instituciones tienen ese título máximo, creemos que vamos a poder congeniar y poder avanzar en ciencias. Bien, queda entonces pendiente. Muchas gracias, profesor José Luis Cartes, por colaborar con nosotros. Mucho gusto. Bien, brevísima pausa. A la vuelta, otro tema. Democracia y corrupción. Qué tema, ¿eh? Estamos ya en pleno proceso electoral en Paraguay. Los datos que vamos a compartir con ustedes del Latinobarómetro es preocupante. Brevísima pausa. It's gonna be alright. How can you tell? I feel it in my heart. Noticias
días de 9 a 12. Manifestación y cierre de rutas en repudio a la escalada de subas de los combustibles. Ore carne, Oma. Oye, ¿cuál es la cosa? Legalmente. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Veamos el precio de los huevos, por ejemplo, porque ya se estaba hablando de escasez. El próximo ministro de Educación se trataría de Ricardo Zárate. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9. NPI nos conecta. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre humilde trabajador lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. En este bloque queremos analizar con ustedes el tema democracia y corrupción en Paraguay. ¿Qué tema, no? Por lo menos formalmente se instaura la democracia en Paraguay el 3 de febrero de 1989. Digo formalmente porque estuvo seriamente amenazada la democracia. En el 92 recordarán la crisis dentro del Partido Colorado por las denuncias precisamente en el sufragio, digamos, del Partido Colorado, en las internas del Partido Colorado, digo bien, diciembre de 1992, donde hubo denuncia que se le había robado las elecciones a uno de los líderes del Partido Colorado, Luis María Argaña, que estaba precisamente compitiendo la candidatura con Juan Carlos Uasmosi. Luego algunos intentos de golpe militar, las crisis que tuvimos. El marzo es un mes signado, yo creo, precisamente a ver si hasta qué punto resiste la democracia en Paraguay o no. Marzo de 1999, donde son asesinados 7 jóvenes por defender la democracia en el Paraguay, la crisis que se desató durante el gobierno de Raúl Cubas Grau, como consecuencia de esa crisis precisamente el magnicidio del vicepresidente de la República, Luis María Argaña. Luego tuvimos, en el 31 de marzo, que por eso decía, estamos signados por el mes de marzo, la quema del Congreso Nacional, el asesinato de un joven dirigente de un partido opositor en la sede del directorio de ese partido, ¿no? Simplemente por mencionar algunos por una cuestión de tiempo. Y en lo que hace al tema de la corrupción, han perdido investiduras de este periodo legislativo, senadores, diputados nacionales, precisamente por estar metidos en hechos de corrupción. Por tanto, democracia y corrupción es un tema que debe ser analizado de manera sistemática en nuestro país y particularmente cuando ingresamos en un, de periodo justamente electoral. Bien, hoy tenemos invitados de lujo en Visión País. Está con nosotros el doctor Jorge Amaya, director de posgrado de la Universidad de Bolonia, Italia, para América Latina, director de posgrado para América Latina de la Universidad de Bolonia. Muy buenas noches, profesor Amaya, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco. Buenas noches para todos los oyentes y muchas gracias por la invitación. También nos acompaña hoy en Visión País el profesor doctor Luca Mesetti, experto en justicia constitucional y derechos humanos. Muy buenas noches, profesor Mesetti, gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación. También está con nosotros hoy el abogado Robert González, acaba de asumir la presidencia del Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, una institución de referencia en lo que hace justamente al ámbito del derecho constitucional en nuestro país. Muy buenas noches, por la amistad que me une, le voy a
en un trato amistoso le voy a decir Robert. Buenas noches, Robert, y gracias por aceptar la invitación. Al contrario, Francisco, gracias a ustedes por considerarnos. Muy buenas noches. Bien, queremos hacer el análisis partiendo de algunos datos estadísticos que voy a trasladar a mis invitados de hoy para que puedan explicar. Lo que tiene que ver con el apoyo justamente a la democracia en América Latina. Ustedes pueden visualizar en su pantalla, apoyo a la democracia en América Latina había caído del 63% del año 2010 a 48% en el año 2018. Y en el 2020 se registró 49%. Es decir, solo 49% de la población latinoamericana, según el Latino Barómetro, ¿sí?, apoya la democracia. Esto no es un dato, por supuesto, no es un dato menor. Vamos a ensayar cuáles podrían ser las causas. Luego tenemos el caso ya particular, focalizando la mirada en nuestro país. La democracia es preferida a cualquier otra forma de gobierno, fue la pregunta que se formuló en la encuesta. El resultado fue Paraguay 44%, Argentina 55%, Brasil 40% y Bolivia 54%. Reitero, Paraguay, la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, solo el 44% dice que es preferible. Imagínense, 56%, digamos, no se identifican con la democracia. En este contexto, ¿cómo podríamos básicamente comprender esto en el caso de Paraguay? Y luego quiero trasladar la pregunta a los invitados extranjeros que tenemos, Robert. Bueno, realmente se trata de un problema complejo y por ende no es unidireccional el camino para encontrar las respuestas, ¿verdad? Hay problemas complejos, soluciones que tienen que realmente trabajarse desde muchos aspectos. Y en esa línea, el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, un poco siguiendo el lema que da nombre a este programa, tiene una visión país. Y esa visión país apunta a que no solamente trabajemos el derecho constitucional, sino hacer un esfuerzo importante por generar cultura constitucional. Generar cultura constitucional significa involucrar a todos los ciudadanos en ese proyecto que está dado por la democracia constitucional precisamente para revertir ese tipo de indicadores. Hay que entender que hace un poquito más de 200 años, cuando nace el constitucionalismo, la sociedad enfrentaba determinados problemas que no tienen nada que ver con los dilemas que hoy enfrentamos. En aquel momento el constitucionalismo se enfrentaba a los que los padres fundadores denominaron la tiranía, el temor a la tiranía de las mayorías y la anarquía social. Hoy los enemigos de la democracia están dados, como bien señalaste al comienzo del programa, por la corrupción, el crimen organizado, el narcotráfico, la miseria, la ignorancia, la exclusión, la marginalidad. Y esos flagelos no están siendo atendidos por el proyecto democrático con eficacia. Y naturalmente la desconfianza es, si se quiere, inevitable, porque existen proyectos paralelos dados por el crimen organizado, para sintetizarlo, que sí brindan al menos soluciones pragmáticas para la gente que hoy se debate entre comer y no comer, Francisco. Así es que mientras Paraguay siga manejando niveles de exclusión absolutamente inaceptables, el resultado naturalmente va a ser una creciente desconfianza hacia el proyecto democrático. Profesor Amaya, ¿cuáles serían las causas de que el ciudadano latinoamericano no se identifique con el sistema democrático? Yo creo, Francisco, que el tema, como bien decía Robert González, es muy complejo. Primero hay que considerar que nuestras democracias son democracias jóvenes, es decir, son democracias que están en proceso de evolución. No podemos comparar la democracia paraguaya, la democracia argentina, cualquier democracia latinoamericana, con democracias sólidas, democracias consolidadas, como por ejemplo la democracia americana, de la cual nosotros, como bien señalaba Robert, hemos tomado de alguna manera muchos de los modelos, hemos importado muchos de los modelos constitucionales. Pero sin ningún tipo de duda, lo que le cuesta a Latinoamérica, lo que no comprende o no todavía termina de internalizar de alguna manera la sociedad latinoamericana, es la necesidad
del cumplimiento de la norma, es la necesidad de la institucionalidad como garantía de una preservación a largo plazo de la democracia. Las sociedades latinoamericanas sufren muchísimas, dificultades. Ya las nombró Robert, no las voy a reiterar. Corrupción, narcotráfico, marginalidad, sin ningún tipo de duda. Pero esto hace que la institucionalidad se vaya erosionando naturalmente, sobre todo con clases políticas que no están a la altura, sin ningún tipo de duda, de las circunstancias. Entonces, el hecho de la erosionalidad, como decía un gran filósofo del derecho que seguramente usted ha leído mucho, John Rawls, ¿no es cierto? Los países se distinguen en países que se han consolidado institucionalmente o no se han consolidado. ¿Y cuál es lo que los distingue? La cultura de la ley, el cumplimiento de la ley. Nosotros, Francisco, vivimos permanentemente en la cultura de la excepción. Siempre encontramos una excepción. Yo escuchaba atentamente el bloque anterior y hablaban de las excepciones, justamente. Así mismo. Silvestri Muebles, una firma de gran prestigio industrial enfocada en el diseño, desarrollo y fabricación de muebles para cocina, oficina, laboratorios y más en madera, metal, acero inoxidable, fórmica o la armoniosa combinación de varios elementos. Conozca la calidad y belleza de nuestros artículos diseñados conforme a cada necesidad ingresando a www.silvestrimuebles.com o a través de Facebook. Silvestri Muebles, su satisfacción, nuestra mejor carta de presentación. Profesor Mesetti, hablar de la crisis de la democracia es hablar de un sistema político que ha experimentado crisis en estos últimos tiempos. El profesor Amaya bien recordaba, digamos, que América Latina tiene la tradición de los Estados Unidos, por lo menos como brújula o norte en el ámbito del derecho y en el ámbito del sistema político. Nosotros como latinoamericanos, técnicamente se habla del pensamiento eurooccidentalismo, digo bien, refiriéndonos a lo que se produce en los Estados Unidos y en Europa. Sin embargo, la crisis democrática en Europa y en los Estados Unidos, con lo último que pasó en los Estados Unidos y con lo que viene pasando hace más de una década en Europa, ¿cómo debemos entender? Mire, en primer lugar, yo creo que esta desconfianza que usted mencionó, con datos preocupantes, no es tanto una desconfianza contra la democracia, sino que es una desconfianza frente a los que manejan mal los instrumentos democráticos. No creo que estemos enfrente de un rechazo de la democracia como método, como sistema, cuanto frente a un rechazo del manejo de los procedimientos, de los procesos, de los instrumentos democráticos. A contrario, eso está demostrado mediante el favor y la condivisión de ciertas formas de democracias, denominadas democracias guiadas, como en Turquía, para hacer una referencia en Europa, ¿no? Como en Turquía o como el mismo caso ruso, ¿no? La pregunta es por qué estos autócratas como Erdogan en Turquía o Putin en Rusia gozan de un cierto consenso en sus países. Porque detrás de una forma democrática están manejando de una forma autocrática pero eficiente, que la gente percibe como eficiente, en términos, por ejemplo, no sé, de transportes, de baja corrupción, de servicios sociales adecuados, de fuerte presencia de estos países a nivel internacional, una fuerte posición internacional. Es decir, la democracia, yo creo, tiene varias caras, ¿no? Varias aplicaciones. Desde un óptimum de la democracia, no sé, por ejemplo, en los ordenamientos escandinavos, ¿no? Hasta las democracias de fachada o electorales en ciertos países. No llego a decir que sea eso Turquía, pero en casos africanos o asiáticos, sin ninguna duda, sí.
En este sentido, creo que tengamos que hablar de crisis de la democracia, en el sentido de crisis de la capacidad del manejo adecuado de los instrumentos democráticos. Simplemente para cumplir con mis anunciantes, por lo que está señalando profesor Mesetti, requiere de más tiempo como para poder comprender a cabalidad. La Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay, UFAMED, es una asociación que busca potenciar competencias intelectuales, los recursos y los profesionales del área de la salud. Sus esfuerzos apuntan a concretar un desarrollo sostenible en el área a partir de investigaciones, programas y proyectos aplicables en la educación superior. UFAMED, Unión de Facultades de Medicina Privadas del Paraguay. Ahora, para cerrar la idea que venía desarrollando profesor Mesetti, obviamente que la clase política no puede sustraerse de la cultura, ¿no? Pero como para nosotros en América Latina y particularmente en Paraguay, nuestros modelos experimentaron crisis, ¿no? Que, digamos, representaron así una desconfianza hacia la democracia, ¿no? Vuelvo a insistir, Estados Unidos y países de Europa. Entonces uno dice, bueno, pero si estos eran mis modelos, ¿ahora con qué quedo? Agregando lo de la clase política, que en el caso de Paraguay tenemos una clase política caracterizada por una cultura criolla muy peculiar, ¿no? Donde todo análisis político tiene que pasar por un bipartidismo, ¿no? Entonces, la cosa es bastante complicada cuando nos encontramos con datos como la del latibarómetro. ¿Cuál es la salida a todo esto? Yo estoy convencido que parte del declino de la democracia, del ocaso de la democracia, en los términos que estaba mencionando antes, tiene varios orígenes, varias causas. Una de las causas, y lo digo con total libertad, es la gran crisis de los partidos políticos. Estuve participando en un debate análogo en mi país hace unos meses y efectivamente llegamos a la conclusión entre colegas que han desaparecido, por ejemplo, estoy hablando del modelo europeo, pero las grandes escuelas de partido. Es decir, los mayores partidos, en nuestro caso la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista, tenían escuelas mediante las cuales formaban sus élites. Sus élites. Ya. Pero eran élites que conocían la historia, la geografía, la política. Hoy yo frecuentemente estoy aterrado cuando escucho hablar ciertos políticos, varios en la realidad, que demuestran perfectamente que no conocen ni la historia ni la geografía. Básicos, elementos básicos. Y además que han llegado, por ejemplo, a ser secretario general de un partido sin pasar previamente por las etapas de administradores locales, de municipios, provincias, regiones, para aprender el manejo, ¿no? Esta falta de cultura y de experiencia es dramática. Y eso se explica en amplia medida también el hecho del populismo. Porque es gente que en la realidad no considera o no conoce la herencia política de su propio partido. ¿Y dónde se engancha? A mensajes que cabalgan un poco la ola emotiva de la población, pero concretamente en su núcleo no tienen una conciencia concreta del problema que están planteando. Por ejemplo, cuando se habla de inmigración, tendría que conocerse, por ejemplo, el origen de los migrantes o los orígenes de los migrantes. Claro que es un problema un problema central. Obviamente, el profesor Mesetti es italiano y obviamente está hablando desde el contexto, digamos, que conoce mejor, que es precisamente Europa, Italia, que por supuesto, más allá de la distancia geográfica,
A ver, no creo que haya diferencias cualitativas. Tenemos que ir a una brevísima pausa. Pero ¿hay alguna salida? ¿Qué podemos hacer para que el pueblo paraguayo pueda confiar en la democracia, pueda confiar en su clase dirigencial política? Hay una lucecita en el fondo del túnel. De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. It's gonna be alright. How can you tell? Yeah, yeah, I feel it in my heart. Para amanecer bien informado. Aquí desde el interior por NPI. Conociendo la realidad de tierra adentro. La necesidad de informar cuanto más ya la producción de autoconsumo ni un diva, la cuevo después ya esa seca. Un recuento en vivo desde el interior del país. Llevan más de 30 años de lucha, dicen, reclamando indemnización como exobrero. Con la conducción de Robert Figueredo y el apoyo de un gran equipo de corresponsales desde el interior del país. De lunes a viernes a las 5 horas, NPI nos conecta. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre humilde trabajador lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. En NPI, para arrancar la jornada bien informado, te conectamos con la información más precisa. La ANDE recuerda la vigencia de la campaña Epagay Gatumijaisha, dirigida a clientes de baja tensión y que deban 6 facturas o más. Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te acompañan en Noticias de 6 a 9. Dos delincuentes cobardemente agredieron a una persona que estaba camino a su trabajo. Una salvajada lo que hicieron. Noticias de 6 a 9. Lunes a viernes a las 6. NPI nos conecta. Con estos porcentajes de nivel de confianza hacia las instituciones consideradas democráticas, Robert, ¿qué nos queda en Paraguay hacia este sistema político? Y muchos desafíos, porque si bien estos datos que compartiste con la audiencia son alarmantes y creo yo irrefutables, porque la realidad nos golpea todos los días en la cara, entiendo yo que la pata coja del sistema sigue siendo el fortalecimiento de la sociedad civil. Nosotros hemos avanzado mucho en materia normativa, un desarrollo de un catálogo de derechos exponencial, empezando por nuestra generosa Constitución de la República. También, por lo menos en la última reforma, este año la Constitución cumple 30 años, se han dado innovaciones en la parte orgánica, es decir, hay instituciones pensadas para mejorar la calidad de la democracia, pero entiendo yo que se sienten poco controladas. Y ese control cívico que se realiza tradicionalmente en nuestro país desde las plazas, por ponerlo en términos gráficos, se tiene que mantener y se tiene que fortalecer. Es un espacio que en teoría constitucional se llama de controles extrainstitucionales justamente, que en alguna medida terminan siendo la luz al final del túnel o el bálsamo que nos da esperanza, porque esos controles han funcionado en Paraguay. Estamos mal, pero hay que recordar simplemente, como lo hacías al comienzo del programa, que en el año 1999 la gente salió a las calles y más allá del luctuoso episodio vinculado a la matanza de jóvenes en las plazas, esa microresistencia en términos de Foucault permitió revertir un proyecto autoritario que estaba en marcha. Haciendo trazo de brocha gorda podemos ir luego a todas las intentonas de reeleccionistas que se fueron dando, que también fueron resistidas por la ciudadanía en las calles, y el mecanismo de control permitió revertir resultados que de otra manera hubiesen complicado mucho más todavía estos índices estadísticos que compartiste con la audiencia. Así es que
Quiero destacar también que muchos parlamentarios fueron sacados por mecanismos constitucionales en el último tiempo y eso no se daba anteriormente. Así es que creo yo que hay señales para mirar el vaso medio lleno, pero tenemos que insistir en esos controles, para lo cual es clave la cultura constitucional. Y la cultura constitucional es lo que tratamos de hacer desde espacios como el que organiza el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional, de la mano de grandes referentes de la Universidad de Bolonia, que vienen a nuestro país a aportar su granito de arena precisamente para mostrarnos que el compromiso constitucional es de todos y de ninguna manera la Constitución puede seguir siendo monopolio o de la clase política o de un grupo de personas que pasó mayormente sin pena ni gloria por el sistema universitario del Paraguay. Ahora, sin lugar a dudas, tenemos que admitir que hay una ciudadanía negada. Observemos algunos derechos humanos fundamentales, como el acceso a la educación, como el acceso a la salud. ¿Qué debemos hacer, profesor Amaya, para que la ciudadanía pueda asumir su responsabilidad en carácter de tal? ¿Qué quiero decir con esto? Que la ciudadanía no es solamente, digamos, ser sujeto de derechos, sino ocuparse de las cosas públicas. Y sin embargo hay, digamos, muy pocos individuos conscientes de este, yo diría, poder, ¿no? Porque finalmente es un poder frente a la estructura del poder del Estado. ¿Qué habría que hacer? Yo recuerdo siempre unas palabras de uno de los padres fundadores del modelo constitucional argentino, Juan Bautista Alberdi, que decía que uno podía hacer la constitución más bella con un catálogo de derechos formidable y mañana ver el mal que uno quería remediar con la norma. El problema no está en las normas, en los papeles, sino en la conducta de las personas. Y a estos efectos yo creo que, sin ningún tipo de duda, una sociedad es más libre, una sociedad es más consciente de sus derechos y de sus responsabilidades, porque a todo derecho siempre va una responsabilidad, a partir de la formación y de la educación. Lo que tenemos que hacer, Francisco, es trabajar en la educación, trabajar en la formación, y eso también va a venir de la mano de una de las grandes falencias de la democracia latinoamericana, que es la enorme desigualdad que tenemos. Porque cuanto mejor formación y mejor educación tenga una persona, mejor posibilidad va a tener de salir adelante en la vida. Sin lugar a dudas, y en eso coincido con el profesor Amaya, solo que la educación es la puerta para acceder justamente a los derechos. Es decir, si una persona no está educada, ni siquiera conoce sus derechos. Y esto es una gran deuda, no es una crítica a lo que dice el profesor Amaya, sino simplemente contextualizar, ¿verdad? Esto es un gran desafío y un gran déficit, yo diría, de muchos países latinoamericanos. Hoy en Paraguay, 215.000 niños, niñas y adolescentes están fuera del sistema educativo. Entonces, si la educación es la puerta de acceso precisamente para el aprendizaje de los derechos y no acceden los individuos a esa puerta, la situación en el panorama es poco alentador. Profesor Mesetti, en Paraguay la mayoría de los legisladores y una buena parte de la ciudadanía, yo suelo calificar, son partidarios del institucionalismo mágico. Es decir, piensan que se pueden solucionar los problemas sociales simplemente sancionando y promulgando leyes, ¿no? Cuando que si es condición necesaria las normas, como bien señalaba el profesor Amaya, haciendo referencia al gran pensador Alberdi, sin embargo, no es suficiente, ¿no? Porque debe ir acompañado de unas políticas públicas, digamos, de actores también que tienen que implementar esa política, en fin. Entonces, mi pregunta puntual, la vinculación entre democracia y derechos humanos. ¿Qué tipo de vinculación se puede hacer entre democracia y derechos humanos? Bueno, en la realidad, los derechos humanos tendrían que ser, en mi idea son, la columna fundamental, el eje fundamental alrededor del cual gira todo el sistema democrático. Cuando, por ejemplo, yo soy profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Bolonia y arranco mi curso explicándole a los estudiantes un principio muy básico.
La Constitución italiana dedica su primera parte a los derechos de la persona y la segunda parte a los órganos, la estructura organizativa, la arquitectura del Estado. Y siempre le recomiendo una cosa, no olviden, no se equivoquen, las dos partes, al contrario de lo que se escucha frecuentemente, no están divididas o separadas. Están estrictamente conectadas porque tienen que entender que la segunda parte, en términos de estructura orgánica del Estado, de las regiones, de la provincia, de los municipios, es funcional al desarrollo y al ejercicio concreto y efectivo de los derechos humanos de la primera parte. Si la magistratura es independiente, gozan los derechos humanos. Si los servicios de la administración pública están bien organizados, gozan los derechos humanos. Si las universidades están bien organizadas, gozan los derechos humanos. Es decir, hay una serie de relaciones de enorme importancia. Ahora, lo que el Poder Ejecutivo, bueno, en Latinoamérica prevalentemente tienen forma de gobierno presidenciales. Nosotros no tenemos presidencialismo, tenemos parlamentarismos. No cambia mucho en términos de titularidad del Poder Ejecutivo, en términos de aplicación de las leyes, como usted estaba observando muy oportunamente. Yo creo que las actividades administrativas, por un lado, tendrían que ser sometidas a controles más atentos y más articulados. Yo hice parte, durante casi 3 años, de la Agencia Nacional Anticorrupción de mi país. Y efectivamente, si hay una institución autónoma, independiente, libre, que pueda investigar ciertas actividades a partir de las grandes concesiones o licitaciones hasta casos de corrupción en el marco de una facultad universitaria, es muy oportuno. El hecho que se instituyan, como se hizo en muchos países, por lo menos europeos, agencias o autoridades administrativas independientes. Por ejemplo, nosotros tenemos una autoridad administrativa independiente para el mercado y la libre competencia, que averigua constantemente, inclusive con poderes sancionatorios y reglamentarios, el correcto y fisiológico funcionamiento del sistema económico y de libre mercado y de libre competencia, o bien la creación de órganos, inclusive en forma de asociación, que puedan proteger los derechos de ciertas categorías, no sé, los consumidores, por ejemplo, los ciudadanos en cuanto protagonistas del medio ambiente. Quiero decir que un poco, no quiero hablar de derrumbar o destruir el aparato de Estado, pero reequilibrarlo un poco entre función ejecutiva por un lado y función de control y de gestión de ciertos sectores otorgada a ciertos organismos o autoridades independientes del gobierno y del Parlamento. Eso sí facilitaría, yo creo, mucho. En nuestro caso, por ejemplo, la economía se ha completamente liberalizado, sin que, por otro lado, el ejercicio de las actividades económicas de empresa pueda perjudicar los derechos del consumidor y los derechos de las categorías más débiles, que son los obreros, son las partes más expuestas, ¿no?, de la actividad económica. Recién hemos introducido, por ejemplo, en la Constitución, en semanas pasadas, el hecho que las actividades de empresa no puedan violar, más allá de la libertad, de dignidad y seguridad del hombre, también el medio ambiente, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, obviamente el rol y el papel fundamental tienes que seguir
ejerciendo los jueces, ¿no? Pero sí existen, así como existen agencias, repito, independientes que controlen estas actividades, es fundamental porque se trata de organismos libres de influencias del gobierno o del Parlamento. Creo que existen experiencias y modelos, sin lugar a dudas, como para tratar de reducir al mínimo hechos de corrupción en lo que hace a la gestión gubernamental. Esperamos haber colaborado en instalar por lo menos algunas ideas que seguramente requerirá de mayor tiempo para ir consolidando la democracia en nuestro país y para ir reduciendo, digamos, hechos de corrupción. Quiero agradecer al profesor Jorge Alejandro Amaya por justamente este gesto de haberme obsequiado una de sus publicaciones, Los derechos políticos. Muchísimas gracias, ahí pueden ustedes justamente visualizar. Muchas gracias, profesor Amaya, por este obsequio. Y agradecemos a los tres, a Robert, al profesor Mesetti y al profesor Amaya por haber colaborado con nosotros en este análisis. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos nuestra conclusión. Noticias de 9 a 12. Manifestación y cierre de rutas en repudio a la escalada de subas de los combustibles. Ore carne, Oma. Oye, ¿cuál es la cosa? Legalmente. Carolina Arévalo, Fito Cabral y Juan Carlos Baleiro te cuentan lo que está pasando en el país y en el mundo. Veamos el precio de los huevos, por ejemplo, porque ya se estaba hablando de escasez. El próximo ministro de Educación se trataría de Ricardo Zárate. Noticias de 9 a 12, lunes a viernes a las 9, NPI nos conecta. NPI te conecta con una forma diferente de informar. Durante la tormenta, un niño fue captado aferrado a un árbol intentando salvarse del raudal y justamente un hombre, humilde trabajador, lo vio y arriesgó su propia vida por salvarlo. En resumen, noticias con la conducción de Iván Páez y María Fernanda Perelló. Una gran controversia generó el hallazgo de varias cajas de medicamentos en el vertedero de la localidad de Itapuapotí. El resumen, noticias, lunes a jueves, 22 horas, NPI nos conecta. Dos temas hemos analizado hoy en Visión País. El primero tiene que ver con el dilema irresoluble en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de los miembros que tienen que desempeñar la función de consejeros. Uno de los requisitos legales habla precisamente de que deben poseer título académico máximo, que es el título de doctor obtenido en un nivel de posgrado. Y casi la mitad de ellos no poseen dicho título. Por tanto, hay una violación expresa de una disposición legal. Por tanto, nos preguntamos, ¿tiene validez jurídica las decisiones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología si sus miembros no cumplen con la disposición legal? El otro tema fue democracia y corrupción. Nuestros invitados nos hablaron precisamente de que es posible consolidar la democracia y también reducir los hechos de corrupción. El profesor Mesetti hablaba justamente de la experiencia dentro del sistema político italiano. El profesor Amaya se refería justamente a la experiencia democrática latinoamericana y la importancia justamente de la claridad de las normas que establecen el control, digamos, sobre los hechos de gobierno, sobre la gestión del gobierno para reducir precisamente la corrupción. Y el abogado Robert González nos hablaba de las características de la política paraguaya y que hay desafíos y necesidades que afrontar para tratar de consolidar esta democracia paraguaya que permanentemente está amenazada. De nosotros, los ciudadanos, depende la consolidación de la democracia y ojalá seamos conscientes, el poder está en nosotros, los ciudadanos. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.